Muchas gracias a todos por venir. Les dirigirá unas palabras la embajadora de España en Argentina para comenzar el acto. Después Adam Levem, viceembajador de Israel en Argentina. Acto seguido tendremos el lujo de escuchar a Ruth Fein y finalmente la directora ejecutiva de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén terminará clausurando el acto. Así que, embajador, muchas gracias y te dejo la palabra. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo me voy a limitar a darles la bienvenida y a decirles que es un auténtico placer y sobre todo un lujo tener aquí a Ruth Fein para que nos diserte sobre construir la comunidad de la memoria en las diásporas ibéricas releídas desde el presente israelí. Yo espero que esta conferencia, yo llevo aquí solo 9 meses, pero cuando llegó el nuevo embajador, que conoce muy bien España y que tiene un gran cariño por España, quedamos en que tendríamos que tener actividades conjuntas, sobre todo con vistas un poco a hablar de Sefarad, de la comunidad sefardita, etcétera, que también conoce bien, aunque él no es de origen sefardí, sino de nosotros. Y la verdad es que a mí me encantaría que esta primera conferencia en la que yo estoy presente, pues diera paso a una estrecha colaboración con la Embajada de Israel. Porque prácticamente todos los españoles tenemos sangre judía. Yo personalmente la tengo relativamente cercana porque mi bisabuela lo era, aunque ya se ha roto la cadena. Y siempre he tenido un gran cariño por ese pueblo admirable y realmente es un lujo tener aquí a una conferenciante de la talla de Ruth, que Luis va a presentarla con más detalle y leyendo todos sus méritos y todo su currículum. Muchísimas gracias por venir. Hola a todos. Primero, mi español es perfecto, estoy aquí un poco tiempo, es mi primera vez en un país latino, pero voy a tratar de hablar suficiente. La verdad que escribí muchas cosas, pero creo que voy a pasar esto hoy para otro día y probablemente decir unas palabras. Primero, gracias a todos los que han participado en la Embajada de España para recibirnos, Ruth Fein obvio para llegar aquí y pasar esta información, este tema con nosotros. Para mí también es muy interesante. Mi familia, yo no soy latino, pero mi esposa sí, mis niños también. Así esta conexión entre países y culturas es muy interesante también para mí a un nivel personal. Y obvio que quiero terminar de decir gracias a amigos de la universidad que están trabajando siempre, todo el año, todos los años, para mejorar las relaciones entre los países. Y eso es tan importante. Que relaciones no solamente entre los gobiernos, es entre personas, entre gente. Y cada persona que está aquí está escuchando algo nuevo, estoy viendo algo nuevo, conversaciones con temas nuevos, es tan importante para fortalecer las relaciones. Así, muchas gracias por todo, también para la paciencia con mi español y espero que ustedes van a disfrutar de esta conversación. Muchas gracias, embajador Adam. Me toca a mí, como decía el embajador al comienzo, presentar a Ruth Fein. Normalmente cuando se presentan los currículos, la semblanza de los académicos, hay un trabajo de síntesis. En este caso, el trabajo es enorme porque el currículum de la profesora Fein es larguísimo, con lo cual esto que les voy a leer es apenas eso, una semblanza, un apunte sobre esa larga trayectoria dedicada a la academia. Egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Literatura Española y Hispanoamericana por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde se desempeña actualmente como catedrática. Fue directora del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos, del Instituto de Humanidades Generales y del Foro Europeo. Su especialidad es la literatura del siglo de oro español, con énfasis en la obra de Cervantes y en la literatura de conversos.
En estas áreas ha publicado múltiples libros y más de 150 artículos. Entre los libros citaremos una lectura semiótico-narratológica del Quijote de 2006, Cervantes y las religiones, en colaboración con López Navia, 2008 y 2019, en dos ediciones, La Biblia en la literatura del siglo de oro, en colaboración con Arellano, 2010, La fe en el universo literario de Jorge Luis Borges, en colaboración con Blaustein, 2012, Lo converso, orden imaginario y realidad en la cultura española siglos XIV al XVII, en colaboración con Guillemón y Vila, 2013, Recreaciones bíblicas cervantinas, 2014, Eros, Family and Community, en colaboración con Kaplan, Feder y Renan, 2018, The Relevance of Regions, en colaboración con Press y Kakovich, 2019. Son apenas algunas de las monografías publicadas por la profesora Fine. Entre los cargos que ostenta, alguno tan importante como el de presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas. Fue fundadora y primera presidenta de la Asociación de Hispanistas de Israel. Actualmente es presidenta honoraria de la misma y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Cervantistas. Algunos cervantistas amigos también están por ahí. En 2013, España le concedió la encomienda de la Orden del Mérito Civil por su contribución al conocimiento de la literatura española. En 2016, la Real Academia Española la nombró académica correspondiente y es doctora honoris causa por la Universidad de Navarra. Ha sido, por fin, profesora invitada en numerosas universidades de América y Europa y ha organizado más de una decena de congresos internacionales y forma parte del Consejo Asesor de prestigiosas revistas científicas y editoriales. Con ese currículum, la verdad es que es un auténtico lujo, un placer tener a la profesora Fine y haber colaborado con las instituciones que bueno, pues han hecho posible que esté hoy aquí, ¿no? La Embajada de Israel, la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Europea, el CIDISTEF, que también está por ahí representado. Y, o sea, que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos y ya, sin más, les dejo con la profesora Fine. Gracias. Y les rogamos pongan en silencio los teléfonos celulares. Gracias. Bueno, se me oye, sí, se me oye bien. Muy buenas tardes, Su Excelencia, Embajadora de España, María Jesús Alonso, el taller cultural que he tenido la amabilidad de presentarme, Luis Marina, el doctor Luis Marina, el vice-embajador de la Embajada de Israel, el señor Adam Levina, y el presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea, Héctor Sussman. Y a todos ustedes, muchas gracias por la presencia aquí. Me siento feliz, emocionada y agradecida. Esta es la última actividad de la serie de conferencias que he dado en las últimas semanas durante mi presencia aquí en mi país y ciudad natal, Buenos Aires. Y es la oportunidad para agradecer a la Embajada por haberlas organizado, la Embajada de Israel y a la Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea, mi universidad. Quiero decir que de la serie de conferencias que he dado, tal vez esta sea la más personal y la que Borges llamaría un dislate, y Cervantes tal vez un disparate, pero ustedes me perdonarán. Y también quiero señalar que si bien tocaré temas que son en nuestra historia compartida, dolorosos en muchos sentidos, estamos en un periodo de reencuentro, un profundo reencuentro, judíos, sefardíes, españoles, y desde ese lugar que doy esta charla. Mi interés por este tema es un interés que proviene, como se ha señalado, del estudio de la literatura de conversos, de la condición diaspórica, y sobre este tema estoy desarrollando
una investigación apoyada por la Academia de Ciencias de Israel, que es una comparación entre las diásporas judía, sefardí y la morisca, la musulmana. Es decir, que el tema de hoy principalmente emana de ese proyecto. Pero no solo en ese sentido, también hay un interés personal que creo que compartimos muchos con mis colegas, en qué medida nuestra profesión hace algo fuera de los muros de la universidad, de qué manera podemos influir en la sociedad. Tal vez sea esto una ilusión, pero creo que tiene algo de sentido de realidad. Y quiero, y antes de comenzar, una última postilla. La Universidad Hebrea cuenta en este momento con un 17% de estudiantado de habla árabe, tanto árabes israelíes como palestinos. En nuestro departamento, el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos, tenemos aún una proporción mayor. Es decir, que la situación en clase, la situación de encuentro y diálogo entre estudiantes israelíes, judíos y estudiantes no judíos, árabes o palestinos, es de la que voy a hablar. Al mencionar comunidades de la memoria, es decir, que tiene una base concreta, y espero sí que ustedes aprecien de algún modo no la conferencia sino esta iniciativa. En la escritura de la historia, Michel de Certeau despliega una teoría según la cual el principio de la historia siempre se halla abierto a una reelaboración presente, en la que los eventos pueden ser leídos, releídos y resignificados. Partiendo de estas consideraciones teóricas acerca del rol terapéutico, tanto de la historia como también de la literatura, y de la función reparadora del recuerdo y de la reinterpretación del pasado, me propongo reevaluar el procesamiento presente de la memoria, en este caso de las diásporas ibéricas, y ello a partir de la lectura y análisis de textos literarios. Inevitablemente, y seguro no es una sorpresa, mi ejemplo hoy como cervantista será del Quijote. Y en primer término, antes de entrar en materia, quiero reconsiderar la noción de diáspora, a la que veo no solo como un desplazamiento geográfico, sino también como un cruce de fronteras, religioso, cultural, y ello a través de la conversión que tiene lugar en los grupos diaspóricos de Europa en la temprana Edad Moderna. En efecto, como individuos, a menudo ya desde su infancia o a través de marcas residuales de la memoria, los judíos conversos y los moriscos eran seres fronterizos y mediadores entre culturas. Por ende, mi perspectiva tiende a redefinir la experiencia diaspórica, la experiencia morisca conversa como una experiencia diaspórica, buscando una comprensión más amplia del fenómeno, al tiempo que intenta proyectarla a contextos contemporáneos. Estimo que la experiencia diaspórica de los judíos conversos, aunque difiere de la de los moriscos en cuanto a circunstancias históricas, alcance, repercusiones, presenta aspectos de una memoria colectiva similar. En ese sentido, quiero sugerir que el análisis de los textos literarios del período no solo puede enriquecer nuestra comprensión de su función como transgresores de la frontera cultural y facilitadores del intercambio cultural, sino también identificar voces de pérdida y melancolía que la documentación histórica no puede registrar. Mi exposición comenzará considerando el concepto de diáspora, para luego referirme brevemente a los eventos históricos
relativos a los exilios de ambos colectivos. Puntualizaré la noción de comunidad de la memoria y aún la emoción desde una perspectiva sociológica. Reflexionaré después sobre el papel de la representación literaria de procesos traumáticos como la expulsión y la migración a través de pasajes específicos del Quijote. Como ya fuera señalado, mi hipótesis es que esta lectura nos permite recordar y reconsiderar el impacto que tales acontecimientos tuvieron en las memorias colectivas como en las identidades actuales. Por lo tanto, pido acercarme a la experiencia conversa y morisca en la península ibérica y a la diáspora a través de una relectura e interpretación compartida de las obras literarias. La diáspora judeo-conversa y morisca nos ofrecen dos ejemplos complejos e interesantes de esta experiencia diaspórica de la que hablo. En ambos casos se combinan los exilios geográficos forzados con fenómenos de conversión, reconversión, migración, así como lo que puede considerarse como procesos diaspóricos interiorizados. Comencemos entonces precisando la noción de diáspora, según lo establecido por un crítico, Michel Rice. No leeré todo, ustedes pueden ver estos parámetros, solo me detendré en dos o tres de ellos. Ante todo, la diáspora es la dispersión de un centro original a dos o más regiones extranjeras y la conservación de una memoria colectiva, visión o mito sobre su patria original, incluyendo ubicación, historia y logros. La creencia de que no son y tal vez nunca pueden ser plenamente aceptados en sus sociedades de acogida, por lo que permanecen parcialmente separados, y bueno, desde ya la idealización del hogar ancestral, la creencia de estar comprometidos, de que deben comprometerse con esa patria original, etc. Obviamente, son muy pocas las diásporas que adscriben a todas las características mencionadas. Por mi parte, afirmaría que la experiencia morisca y conversa responde al menos en ciertas épocas y para porciones significativas de estos grupos a la mayoría de los rasgos apuntados. A continuación, me referiré brevemente a la cartografía de las diásporas ibéricas, cuya impronta quedará inscrita en la memoria colectiva de los dos grupos que nos ocupan. La Europa de la temprana modernidad, como sabemos, estuvo marcada por migraciones y exilios, especialmente los causados por persecuciones religiosas. No obstante, la memoria histórica recupera las expulsiones y diásporas de la patria ibérica como aquellas que modelizan y predican de modo acabado la migración forzosa y el desarraigo de aquellos siglos. Me refiero a la expulsión de los judíos ibéricos a fines del siglo XV y la de los moriscos poco más de un siglo después. La península ibérica, patria de una cultura hispano-hebrea floreciente en la Edad Media, se transformó en un espacio de crecientes persecuciones antijudías a fines del siglo XIV. Como es sabido, tales persecuciones resultaron en conversiones masivas y en la consiguiente constitución de una importante comunidad de conversos, blanco principal de la Inquisición, instaurada en 1478 bajo la monarquía de los Reyes Católicos. En tal contexto, es preciso insistir que ni las conversiones ni los exilios frutos de la política imperante fueron elegidos, voluntarios. Las olas de persecución contra judíos, contra cristianos nuevos, hizo de la emigración una opción obligada para los individuos o las familias que deseaban mantenerse fieles a su religión. Las rutas del exilio se dirigieron a dos grandes regiones. Bueno, esta es el mundo mediterráneo y el norte europeo.
En el Mediterráneo vale mencionar el surgimiento de comunidades judías en el norte de África, en el Imperio Otomano o en Italia, en ciudades como Livorno, comunidades sefardíes más reducidas al sur de Francia, Amberes, y en Ámsterdam y Hamburgo en el siglo siguiente. Por su parte, las comunidades sefardíes orientales fueron fundadas mayormente por la primera generación de las expulsiones ibéricas y de modo general sus integrantes trataron de mantener en ellas las tradiciones, ritos, costumbres y comportamientos sociales y culturales que caracterizaron al mundo hispano-judío que habían tenido que abandonar. Los refugiados judíos de España y Portugal en el Imperio Otomano y en el norte de África, así también como las comunidades italianas, continuaron desarrollando la herencia del judaísmo ibérico y nunca dejaron de considerarse descendientes de los exiliados de Jerusalén en Sefarad. Muchas de estas comunidades no abandonaron la lengua judeo-española, la que siguieron cultivando y a la que convirtieron en el principal medio de comunicación de la diáspora sefardí, siendo esta una de las expresiones más sobresalientes de su cultura. El judaísmo sefardí occidental, en cambio, fue creado por quienes durante generaciones habían permanecido alejados de la fe y las prácticas judías, viviendo ajenos a las fuentes y los textos del judaísmo. Sus fundadores, todos cristianos por generaciones, abrazaron el judaísmo después de un largo distanciamiento de sus raíces y formas de expresión. Y la embajadora mencionaba hace un momento, es más conocido de todos, a Benito Espinosa. La tragedia colectiva que significó el destierro de su patria para los judíos ibéricos es innegable, a tal punto que para la memoria colectiva, este exilio constituyó la reactivación de aquel otro exilio paradigmático, el bíblico, el de la deportación de los judíos a Babilonia tras la caída de Jerusalén y la destrucción del primer templo en el año 586 antes de la era cristiana. A tal punto se hallan imbricados ambos eventos traumáticos que la expulsión de España es recordada aún hoy en la misma fecha que la destrucción del primero y el segundo templo y sus subsiguientes exilios. Tras la publicación del edicto, que hemos visto hace un momento, en marzo de 1492, se alertó a la población cristiana que no ayudase a los judíos a transgredir lo establecido. Estos sufrieron todo tipo de abusos por parte de las autoridades y de la población, y al cumplirse el plazo de los 4 meses para abandonar España, era frecuente ver a los expulsados en grupos numerosos atravesando las tierras de Castilla y Aragón hacia las fronteras y puertos donde emprenderían su viaje. Tal como lo consigna Sancho respecto de la expulsión de los moriscos de su vecindad, también en este primer destierro ibérico, aún los cristianos viejos sentían piedad al ser testigos de tales escenas. Al respecto, el cronista Bernaldez ofrece uno de los más elocuentes testimonios de esa marcha hacia el exilio. Cito: iban por los caminos de campos por donde iban con mucho trabajo y fortunas, unos cayendo, otros levantando, unos muriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos. Fin de cita. No menos duro fue el proceso de expulsión y exilio de los moriscos, acaecidos entre 1609 y 1614, el cual, según García Arenal, constituyó uno de los episodios de mayor repercusión demográfica, económica e ideológica de la Edad Moderna. Señala la historiadora que esta expulsión y éxodo de musulmanes de la península ibérica a otras regiones de la cuenca del Mediterráneo constituyó el último y más espectacular capítulo, la
la cita está después. Estas son imágenes conocidas de la expulsión de los moriscos. Y estas son las emigraciones en el siglo XVII, como ven ustedes, principalmente al norte de África. Esta es la cita de la historiadora. Entonces, esta expulsión constituyó el más espectacular capítulo de una serie que había comenzado en el siglo XIII con las conquistas territoriales cristianas del Valle del Guadalquivir y de Valencia, continuando en el siglo XV con la conquista del Reino de Granada, con un coteo continuo todo lo largo del siglo XVI y sobre todo en torno a la Guerra de las Alpujarras de 1569-71, para terminar en el doloroso episodio de la deportación en el siglo XVII. Es significativo el hecho de que estos deportados eran llamados a los reinos receptores andalusíes. La pertenencia negada se convierte así en la marca de la extranjería en el exilio. Se estima, como es sabido, que la expulsión del siglo XVII abarcó aproximadamente 300.000 moriscos, casi la totalidad de este colectivo, que halló refugio en las tierras del Islam norteafricano y otomano, como hemos visto. El caso de los casi 100.000 que se instalaron en Marruecos resulta ilustrativo, puesto que trataron de quedarse en las cercanías de las plazas españolas y en la costa, especialmente en los espacios urbanos, muchos de ellos con la esperanza de regresar a la península, lo que no pocos intentaron. García Arenal señala que la necesidad de defenderse de los otomanos, o también de los españoles, que reiteradamente preparaban expediciones para recuperar el territorio perdido, llevó a las autoridades marroquíes a instalar a los moriscos en las zonas costeras, en tanto vanguardia ante el peligro. Su papel, nos dice García Arenal, era ser hombres de frontera. Ciertamente, seres de frontera, también en lo que a pertenencia y a condición de desterrado respecta. Su destino era mirar desde la otra orilla aquella patria que los había expulsado, patria en el sentido más amplio del término, lugar de origen, el de los ancestros, el que lleva la marca del afecto, la memoria personal, la colectiva y la pulsión del deseo. El grado de aculturación al cristianismo o bien de islamización de los moriscos expulsos fue muy variable. Y estas diferencias a menudo entraron en severo conflicto con sus lugares de acogida. Así, en lo que respecta a Argelia, la mayor parte de los moriscos se concentró en la capital, Argel, metrópoli rica, cosmopolita, activa, cuya importancia en el Mediterráneo del siglo XVII era considerable, aquella misma Argel que conoció Cervantes en sus años de cautiverio. Era esta una diáspora relativamente cohesionada, organizada como un grupo social estructurado. No obstante, el grupo más compacto y de mejor inclusión en su país de origen, lo comentábamos hace un momento, fue el constituido por alrededor de 100.000 moriscos llegados a Túnez, principalmente aragoneses, aunque hubo también entre ellos valencianos y castellanos. Es Túnez el país en que los andalusíes conservaron hasta fechas recientes una identidad definida y separada. No obstante, aún en Túnez, el desgarro de la diáspora fue inexorable. Luce López Baral confirma la autenticidad del testimonio cervantino desplegado en el episodio del morisco Ricote, que analizaremos en un momento. Aquella identidad escindida del padre del vecino de Sancho se patentiza en el relato de este morisco exiliado que Luce López Baral analiza. Cito esta Luce López Baral. Estos moriscos, escindidos en lo más profundo de su ser, se enfrentan a un nuevo dilema. Cuando se decreta en
exilio masivo. No les había sido permitido ser españoles bona fide en su tierra de origen, pero tampoco tuvieron el tiempo de convertirse en auténticos musulmanes en las primeras décadas de su destierro en Berbería. La población morisca, exilada por partida doble, padeció por lo tanto dos procesos violentos de aculturación. Su cultura islámica le fue, como dejamos dicho, arrebatada a la fuerza en España renacentista, y cuando al fin estaban en pleno proceso de asimilación a la hispanidad oficial, fueron obligados a aculturarse una vez más. En sus patrias adoptivas tuvieron que reaprender el árabe y obtener un conocimiento profundo del Islam que ya habían comenzado a olvidar. Los procesos son casi idénticos entre los judíos nuevos de Ámsterdam y Hamburgo y los moriscos que llegan al norte de África, en este caso a Túnez. Acerquémonos entonces ahora, muy brevemente, a la noción de comunidades de la memoria que ostenta el título de esta presentación y que estimo relevante para los grupos humanos que nos ocupan. La correlación entre memoria, identidad y supervivencia es foco de reflexión y discusión entre numerosos estudiosos que debaten la posibilidad de una memoria colectiva, la cual, en opinión de quienes defienden esta noción, es un elemento central en la formación de la identidad. Entre esos los críticos Connerton, Yerushalmi, Holtz. Para Erwin Sareka y Comte, por ejemplo, la existencia del recuerdo de un trauma es vital para la supervivencia de la identidad colectiva, ya que crea la continuidad entre la identidad pre- y post-traumática. Esto explica, en opinión de estas críticas, por qué la resistencia del recuerdo suele ser tan fuerte. Apoyándose en la teoría de Freud, Erwin Sareka es una crítica polaca, analiza la noción de memoria colectiva y la relaciona con el concepto de trauma. Para esta autora, el trauma define los límites de ciertas comunidades y puede llegar a conformar la identidad colectiva. Un trauma que con el paso del tiempo permanece no solo como recuerdo, pero que sigue definiendo la vida y las acciones de las personas que sobrevivieron. Según Sareka, este proceso crea comunidades de memoria, o sea, comunidades unidas por experiencias traumáticas en las que estos eventos traumáticos constituyen son eventos compartidos, puntos de referencia comunes. Subraya que una de las características sorprendentes de estas comunidades es la resistencia de la memoria del trauma, que sobrevive varias generaciones, como si fuera una entidad en sí misma. Erwin Sareka estudia la relación entre memoria colectiva, identidad colectiva, a partir de la noción que he dicho, de comunidades de la memoria, en las que el pasado está mediado por la resignificación en el presente. Insisto, y insiste la crítica, es una experiencia colectiva, no individual. Y en este sentido, es posible señalar que la comunidad de memoria no es natural ni histórica, sino una construcción que une a los individuos a través de la reinterpretación de agravios históricos. Me importa subrayar que esta construcción de un nuevo hogar, la necesidad de una voz y lugares de memoria, se vuelve acuciante y no hay lugares de memoria. Entonces su ausencia es compensada por sistemas de representación, especialmente los textos literarios, que hacen posible la reconstrucción y la resignificación de la memoria. En este sentido, la representación literaria y artística del exilio converso y el morisco puede entenderse como un medio de recuperación de la memoria colectiva,
como también de construcción de una comunidad de la memoria. Pensemos, por ejemplo, en el caso judío. Recordemos que el pueblo judío es llamado el pueblo de la memoria. Yosef Haim Yerushalmi, el gran historiador, comienza su influyente y conocido libro Zahor. Zahor en hebreo es la orden de recordar, dedicado al valor de la memoria en el judaísmo con la siguiente afirmación. La Biblia hebrea no parece vacilar cuando ordena recordar. Sus mandatos para recordar son incondicionales e incluso cuando no hay orden de recordar, la memoria es siempre esencial. En conjunto, el verbo zahor, recordar, aparece en la Biblia en sus diversas flecciones no menos de 169 veces, generalmente con Israel o con Dios como sujeto, porque la memoria le corresponde a los dos. El verbo se complementa con su opuesto, olvidar. Así como se obliga a Israel a que recuerde, se le combina a no olvidar. Estos son los imperativos bíblicos. Yerushalmi describe en su ensayo el paso gradual en el judaísmo de la memoria colectiva a la historiografía. Esto ocurre en los albores de la modernidad. Significativamente, esta última, la historiografía, surge tardíamente. ¿Cuándo? En el siglo XVI, gracias a autores principalmente de origen ibérico, quienes ellos o sus antepasados habían pasado por el proceso de expulsión y diáspora. Salomón Ibn Berga, Yosef Cohen, Samuel Uske, Menachem en Israel, Isaac Cardoso, todos autores que enfocan y redefinen la historia hispano-hebrea desde una morfología historiográfica desconocida hasta entonces por el judaísmo. Es decir, el judaísmo hasta la expulsión no conocía la historiografía. La expulsión fue el incentivo, el disparador para pensarse históricamente, nuevamente creando esto que denominamos comunidades de memoria, en este caso la judía. En efecto, las comunidades ibéricas judeo-conversas y las moriscas son comunidades de memoria. El disparador, el punto inicial, el evento fundante fue el traumático. Y ahora me permito introducir, pero muy brevemente, otra noción que acompaña a la de comunidad de la memoria, que es la de emoción, desde una perspectiva sociológica. Tal vez esto les resulte sorprendente. Todos recordamos la teoría del filósofo Levinas, que defiende la ética, afirmando que esta es la filosofía primera, la ética, y que no debe ser meramente una reflexión teórica, la ética, sino manifestarse como una respuesta y una responsabilidad hacia el otro. Adoptando esta perspectiva, sugiero que en la construcción de la identidad, la emoción constituye un aspecto central al que asigno no solo un estatus psicológico y afectivo, sino también sociológico, cognitivo. Es decir, la emoción es un proceso de conocimiento, es constitutiva de la voluntad de aceptar, comprender y reconocer a partir de experiencias positivas o negativas un pasado compartido que puede ser resignificado en el presente. El sentimiento de pertenencia en esta emoción es fundamental. Se da dentro de una sociedad específica y en relación con los casos de las diásporas ibéricas en la temprana modernidad, la reconsideración en el presente, insisto, en el presente de un pasado diaspórico compartido puede ser fundamental, no solo para la comprensión de ese pasado,
y para vislumbrar nuevas ideas de integración, de ciudadanía, sino también para evocar aspectos afectivos y subjetivos del momento fundamental de la cultura y la sociedad para el reconocimiento del otro. Vidas y situaciones emocionales similares como la expulsión, las conversiones, determinaron la formación, determinan una dolorosa experiencia común colectiva. Este proceso puede entenderse como la experiencia de una identidad fragmentada que se recompone a través de la emotividad de un pasado recuperado. Esta es la experiencia que tengo en clase con mis estudiantes pertenecientes a los grupos que he señalado. Quiero destacar una crítica que ya mencionada antes, Carut, que al referirse al lenguaje del trauma, ella subraya el poder del texto literario para transmitir el trauma más allá de la mera compulsión de la repetición y transformarlo performativamente en el imperativo de un hablar que despierte a otros, es decir, provocar la noción. Muy bien. Pido ahora entonces centrarme en pasajes específicos de la novela cervantina. El capítulo 9 del primer libro y el de Morisco Ricote y su hija, la morisca Ana Félix, y ello para reconsiderar la memoria colectiva diaspórica, cómo se manifiesta en la obra, suscitando los efectos antes señalados. En mi opinión, la distinción que suele hacerse entre un trauma psicológico individual, es decir, el impacto en un individuo de la experiencia del acontecimiento traumático, y uno colectivo o cultural, la memoria colectiva, que constituye la respuesta emocional al miedo, la impotencia o dolor, se hallan imbricados en el texto de Cervantes. ¿Sí? Quiero decir que no podemos distinguir de modo tajante entre estos dos tipos de experiencia. En efecto, el Quijote nos lleva a pensar el fenómeno converso en Morisco y sus diásporas desde un lugar diferente. Propone la decodificación de la memoria simbólica del mundo de confusión en el que se presentan estos paradigmas de identidad complejos y conflictivos, admitiendo o readmitiendo al otro en un proceso de toma de conciencia de los impactos del trauma. Porque Cervantes representa los dos grandes exilios ibéricos, el de los judíos por gritada ausencia, el morisco por declarada presencia. Lo hace primeramente en el libro primero, en 1605, en Toledo, puesto que el recorrido del segundo autor del Quijote es un retorno desde el exilio al espacio marcado por la memoria. El exilio está inscrito en aquel Alcaná vacío de judíos y de musulmanes, el Alcaná de Toledo. Es el capítulo 9, donde se recrea ya no la Toledo contemporánea, aquella loable en Persiles, sino aquella otra Toledo, la medieval, la pluricultural, cuyos ecos fantasmáticos pueden aún escucharse en lo que resta de su Alcaná. Es la marca de la nostalgia de una historia que Cervantes logra recuperar silenciosamente al rescatar la Toledo plurilingüística, epítome de la labor de traducción de siglos pasados y perdidos. El capítulo se inicia con el último sintagma de una historia trunca. Dejamos en la primera parte de esta historia el valeroso vizcaíno y el famoso Don Quijote con las espadas altas, etc.
y en aquel punto quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticias autor donde se podría hallar de ella lo que faltaba. En este punto queda cortada la historia del héroe manchego, narrada por un primer autor. Este tema lo ha desarrollado mi colega aquí presente, Juan Diego Vila. No es esta la única historia que queda trunca y anulada en la memoria colectiva. Hay otra historia, o historias también sabrosas y más largas, que tuvieron lugar en la península y quedaron escindidas. Todas ellas legados y exilios. Y no se puede continuar la narración de la historia cuando ésta ha quedado destroncada. La responsabilidad de esta ausencia recae en un olvido histórico. Y así, no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia, esta es una cita que no voy a leer. Bueno, voy atrás y nos quedamos con esta cita. Bueno, creo que estoy más abajo. Por otra parte, me parecía que también su historia debía ser moderna y que ya no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de la época. Ahora viene la cita que está aquí. El narrador sabe dónde buscar la continuación, o al menos los resabios de esta historia cercenada, porque no hay espacio más exacto, más necesario, más preciso, sino el de Toledo, en la que se gestara la empresa de, como hemos dicho, descubrimiento pluricultural, bajo el mandato de otros reyes, ciertamente más sabios. El curioso lector busca y encuentra al intérprete y lo hace con facilidad. Anduve mirando, estoy abajo, ¿sí? Si parecía por allí algún morisco enjamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. Se está refiriendo al hebreo. En Toledo de fines del siglo XVI es aún fácil encontrar cristianos nuevos de moro o de judío que sepan descifrar los caracteres prohibidos, últimos testigos de exilios pasados y de exilios interiores no presentes. Últimos testigos del alejamiento de la que era considerada y sentida como patria. Me detengo aquí en la noción de patria. El uso de esta noción y también la noción de nación en el período fue tan profuso como difuso, y su empleo es relativamente recurrente en el Quijote. Aparece muchas veces en la noción de patria y nación. Aquí hace referencia a la tierra en que una sociedad se asentaba histórica o tradicionalmente, la tierra de los antepasados, de modo que constituía un aspecto de la conciencia de la identidad colectiva. Por ende, el concepto de patria designa también la tierra natal de los padres de una persona a la cual se siente ligada afectivamente, y esto es importante, independientemente de que haya nacido o no en ese sitio. Y son muy numerosas, como he dicho, las referencias a la noción de patria y nación, pero la alusión más recurrente será la referida al drama vivido por los moriscos expulsos. Y aquí tenemos algunos ejemplos del uso de nación. He traído nación y no patria. Capítulos y referencias que hacen mención del exilio tanto exterior como interior, como también el impulso del retorno. En los capítulos 54 y 55, protagonizados por el vecino y amigo de Sancho, el morisco Ricote, se hará referencia insistente a la patria, la España que se les niega como tal.
Y esta es la cita tan conocida que puede ser relevante tanto para moriscos como para judíos. Doquiera que estamos, lloramos por España, dice Ricote, que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural. Y ahora conozco y experimento lo que suele decirse, que es dulce el amor de la patria. Es de interés enfatizar que Ricote señala patria natural junto a la frase lexicalizada, pero no menos, por eso no menos verdadera, de dulce amor a la patria. La ley natural es la universal, la del orden divino, no la social o impuesta. El reclamo de Ricote es pues aquel de su condición natural negada, morisco y español, o más precisamente morisco español, sin otra patria natural que la española, sin el aval del linaje, pero sí con dulce amor. Finalmente, en el capítulo 63, hará suya la frase que reiteraban los personajes cristianos: salí de mi patria, recordándoles a sus interlocutores que el derecho a la patria no es privativo de los cristianos viejos y enfatizando el sentimiento de extranjería que acompaña el destierro. Dice: yo salí de mi patria a buscar en reinos extraños quien nos albergase y recogiese. En efecto, la voz de Ricote y de otros tantos personajes cervantinos transmite el eco de las voces silenciadas en el transcurso de estos siglos, con ambiciones homogeneizadoras y monolíticas. Son las voces de familias divididas por la conversión de uno o varios de sus miembros, por el abandono de la fe ancestral, el hogar, la historia. Son las voces de una memoria despojada del derecho de ser memoria. Las voces de la fractura familiar, social y humana, desamparadas en esta España tridentina. Porque por el Quijote cruza la herida de la diáspora, asentada en la huella de lo que fue y dejó de ser la patria en una nación. Patria, nación y diáspora, una tríada cuyas ocultas aporías el Quijote viene a rescatar. Cervantes en este episodio, el episodio de Ricote, y quiero recordar, quiero que ustedes imaginen la experiencia de lectura, análisis, estudio en la clase en la Universidad Hebrea entre jóvenes judíos y musulmanes, y también católicos en algunos casos, ¿sí? Esta lectura, sí, es una lectura movilizante, y es ella la que quiero compartir con ustedes. En efecto, Ricote, en la segunda parte de la novela, será la otra cara, pero el mismo drama de aquel otro exilio. Julia Domínguez señala que Ricote es el exiliado paradigmático por raza, religión y nacionalidad. Este es uno de los momentos, estos pasajes más transitados por la crítica, y en especial el diálogo entre Sancho y su vecino, Ricote, el parlamento en el que éste pone de manifiesto las razones por las que abandonó su patria y por las que quiere regresar. La suya es la experiencia del exilio y del retorno con las paradojas inherentes al mismo. Y lo muy importante que hace Cervantes es darle voz al exiliado, darle voz al marginado. Es ciertamente inusual para el texto del Siglo de Oro, que valoriza el martirio y el heroísmo cristianos.
somos conscientes de que la concesión de una voz y un punto de vista a un personaje es el reconocimiento de su legitimidad y su mirada. La voz de Ricote, poseído por la nostalgia de su familia y de su patria, es la que lo llevará a un intento de retorno riesgoso. Y vamos aquí al momento, veo que queda poco tiempo y voy a ir avanzando, en el que no voy a hablar con ustedes, pero este es un momento del Parlamento de Ricote, en el que explica cuál es el proceso que ha vivido para, una vez que se publica el pregón del exilio. Muy bien. Quiero también señalar un pasaje en el que los vecinos, al reconocerlo, se asombran de que Ricote se haya animado a acercarse nuevamente a su patria, y le dicen: ¿quién diablos te iba a reconocer, Ricote, en ese traje de mojarracho que traes? Dime, ¿quién te ha hecho franchote? Etcétera, etcétera. Y Sancho, que sabe el riesgo que está corriendo, señala: si tú no me descubres, Ricote, si tú no me descubres, Sancho, respondió el peregrino, seguro estoy que en este traje no habrá quien me conozca. Estos son los 6 peregrinos mendicantes que identifican a Ricote y nos hablan de la isotopía de la migración. El exiliado se revela como un ser escindido, lo hemos dicho, entre la patria abandonada por decreto y el destino que lo acoge. Y nos recordará Ricote: en ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea, y en Berbería y en todas las partes de África donde esperábamos ser recibidos y regalados, allí es donde más nos ofenden y maltratan. Esto es lo que señalé antes al dar el contexto histórico. Y así, un gran número de expulsados intentó regresar a España como consecuencia de múltiples factores: las persecuciones en los países de destino, motivos sociales, económicos, pero también y muy especialmente a fin de reunirse con la familia dividida. Ricote enfatiza esta motivación. Ante el edicto de expulsión había decidido marcharse solo, dejando a su familia hasta encontrar un sitio seguro para ella, pero en el presente vuelve, presente textual, a reencontrarse con los suyos. La clausura del episodio constituye, y esto es muy importante para mí, la reafirmación de la compasión y el afecto que estas expulsiones y exilios causaron en la población local. Ven ustedes, dice Sancho, voy a leer solo la respuesta de Sancho: y sé de decir que salió tu hija tan hermosa que salieron a darlas cuando sabían el pueblo. Iba llorando y abrazaba a todas sus amigas y conocidas y a cuantos llegaban a verla, y a todos pedía le encomendasen a Dios y a Nuestra Señora su Madre. Y esto con tanto sentimiento que a mí me hizo llorar, que no suelo ser muy llorón, y a fe que muchos tuvieron deseo de esconderla y salir a quitársela en el camino, pero el miedo de ir contra el mandato del rey los detuvo. Recuerden la descripción que leímos al comienzo de la reacción de la sociedad circundante ante la expulsión de judíos. Este pasaje se hace eco de la misma. La marca de la expulsión, del exilio, de la diáspora fue una herida abierta también en los que fueron sus testigos. Sus efectos se proyectaron en toda una nación escindida.
y Cervantes supo reconocer y representar este hecho en la escena que Sancho rememora. Ricote se siente tan español como Sancho, porque ser español es una miríada de opciones y no una única y monolítica. Ricote es un español morisco. Enfatiza esta condición plural, no aceptada en oportunidades por el entorno, como también la escisión que representa la diáspora y la pulsión del retorno. Concluye. Haciéndonos eco de las palabras de Luce López Naval, afirmamos con ella que Cervantes ha descrito la tragedia sin solución de la diáspora de los moriscos exiliados con un grado de verdad humana realmente estremecedor. No obstante, sumamos a dicha descripción la silenciosa, pero no por ello menos estremecedora tragedia de otros exilios. El de los judíos, el de los conversos, el de los marginados, el de los censurados, el interior de tantos individuos que no hallaron otro camino para su salvación que marcharse o permanecer y aún retornar para recluirse en exilios interiores. Cervantes metaforiza y metamorfosea el destierro de la diáspora a lo largo de su obra para finalmente corporizarlo en el drama individual e histórico del morisco desheredado, solitario, reclamando justicia por los caminos de la Mancha. Afirmo que el presente de judíos y musulmanes entonces puede leerse desde la memoria colectiva compartida, representada en muchos textos literarios de la época, permitiendo recuperar ese pasado diaspórico de pérdida y liminalidad permanente. Y finalmente, en lo que atañe a la melancolía inherente a la incorporación en la diáspora, Derrida, comentando la fotografía titulada Los últimos marranos, nos enfrentará a este interrogante. La melancolía del hombre es visible. ¿Es legible? Mis reflexiones han tratado de responder afirmativamente. La melancolía sí es legible. Es más, esa lectura es capaz de ofrecer comprensión, emoción, reparación y quizás incluso acercamiento en el presente. En el Alcaná de Toledo, en el Parlamento de Ricote y aún en la reacción de su vecino Sancho, se filtra el registro de una latente melancolía. Cervantes nos invita a leer esta melancolía como una memoria silenciosa, silenciada, que pertenece por igual a dos colectivos, los cuales quizás sean capaces de recuperar y reconstruir su emoción desde una actualidad dolorosa compartida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Creo que son muchas las ideas, ¿no?, que han quedado flotando en el ambiente. No tenemos tiempo para retenerles más, así que querríamos darle la palabra para finalizar el maravilloso evento que tenemos hoy con la conferencia de Ruth Fein, a Marisa Bergman, directora ejecutiva de la Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea. No sin antes, de nuevo agradecerte, Ruth, la oportunidad que nos has dado de escucharte y transmitirte el deseo de que quizás en una próxima visita podamos otra vez tenerte con nosotros. Así que muchas gracias y gracias a todos por compartir esta jornada de intercambio académico. Nosotros, desde los Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea, es parte de nuestra razón de ser difundir la excelencia de los profesores y contribuir al debate de la ciencia.
Creemos que la cultura, el arte, la literatura es el pretexto y el texto para unir a los pueblos. Como decía Ruth tan amorosamente, la emoción es un proceso de conocimiento. Palabras como memoria, diáspora, identidad, los textos como lugares de la memoria, el exilio, la alteridad, como traías de Levinas, y la posibilidad de reconstruir con emoción una memoria colectiva compartida. Agradecerte, Ruth, por tu tiempo, por tus conocimientos y por darnos la oportunidad de haber tenido este lugar que también es muy simbólico y metafórico, ¿no? Hablando de la memoria compartida, que podamos compartir esta noche este tema en esta idea de construir memoria colectiva en un espacio y un tiempo donde la Embajada de Israel y la Embajada de España ha sido el escenario para poder escuchar este texto tan profundo que compartimos con Ruth. Muchas gracias y muchas gracias a todos. A Mital Perry de la Embajada de Israel, que fue parte de la organización junto con nosotros, como Luis Molina, que hoy no pudo estar esta noche acá con nosotros. Gracias.